Hola, muy buenas, me llamo Miguel Villarmea, soy instructor de los centros cívicos de A Coruña, de gimnasia de mantenimiento, pilates, yoga, y hoy vamos a hacer una clase de pilates. Para ello intentaremos tener un espacio confortable. Si queremos podemos utilizar una esterilla, una toalla, o si tenéis un suelo cálido, no hay ningún problema, podemos hacerlo sobre el suelo. Vamos a empezar haciendo un trabajo de movilidad articular para preparar nuestro cuerpo para los ejercicios. Para esta clase recomendamos hacer los ejercicios con los pies descalzos. Comenzaremos con el pie derecho haciendo círculos a un lado, cambiamos el sentido, no de pierna, cambiamos de pierna, cambiamos el sentido, muy bien. Vamos ahora a ponernos 30 veces de puntillas, elevando bien los talones. Últimas 5. Perfecto. Vamos a hacer 30 sentadillas. 1, 5, 10. Intentar mantener la espalda bien estirada. Perfecto. Cuando acabemos las 30, lo que hacemos es, con manos en la cintura, vamos haciendo círculos bien amplios. Hacemos los círculos en el otro sentido. Muy bien, vamos con nuestras muñecas haciendo giros hacia afuera. Hacia adentro. Flexión, extensión de codos. Y vamos con los brazos. Hago círculos hacia adelante.
círculos atrás. Muy bien, vamos con torsión de tronco a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Intentar no echaros hacia adelante para tocar las rodillas, que sea lateralmente. Muy bien, cruzamos los brazos a la altura del pecho, bajo, subo. Perfecto, y vamos con nuestro cuello. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Quizás yendo a tocar con la oreja, el hombro. Muy bien, vamos a comenzar. Para ello vamos a empezar desde una posición básica, colocando las piernas separadas, distancia de la cadera. Para ello, pies, sacamos la puntera lateralmente y ahora sacamos el talón y ya tendríamos la distancia de nuestra cadera. La posición correcta sería con la espalda estirada, ¿vale? Sacamos un poco pecho, llevamos los hombros ligeramente hacia atrás y la barbilla tiene que estar ligeramente en descenso. No tenemos que bajar la cabeza, pero tampoco estar con ella elevada. Vamos a estar con ella en ligero descenso. Esta sería la posición inicial. Vamos ahora con el primer ejercicio haciendo una movilización de nuestra columna desde la zona cervical hasta la cadera. Para ello empezamos apretando bien nuestra zona del cinturón abdominal lumbar, empujando con el ombligo hacia la columna y manteniendo esa tensión. Para ello lo que hacemos es tomamos aire, elevamos ligeramente, crecemos como si nos tirasen con una cuerda y lo que haremos es soltar el aire e ir llevando la barbilla hacia el pecho, empezando a movilizar nuestra columna y desde ahí vamos a ir vértebra a vértebra bajando, ¿vale? Yo crezco, tomo aire y suelto, llevando barbilla al pecho y a partir de aquí voy a ir vértebra a vértebra bajando como si fuese comprobando cómo es mi ropa, haciendo un repaso total de lo que llevo, bajando, 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 bajando. Una vez que llego aquí, tomo aire y suelto deshaciendo vértebra a vértebra. Vamos a dejar siempre la barbilla pegada, va a ser lo primero que hagamos, pegar la barbilla, y luego cuando estemos subiendo va a ser lo último que separemos. Pues entonces vamos a empezar. Me coloco lateralmente en los primeros, luego me colocaré de frente. Tomamos aire desde esa posición inicial, ¿vale? Por si acaso no estabais en la posición, juntáis los pies, separamos punteras, separamos talones,
Colocamos la espalda bien recta, hombros ligeramente hacia atrás, barbilla ligeramente en descenso. Tomo aire, crezco, apretando bien, zona abdominal, zona lumbar, suelto aire, barbilla al pecho y vamos bajando, a la vez que voy mirando todo mi cuerpo, vértebra a vértebra. Una vez que estoy aquí abajo, tomo aire y suelto deshaciendo vértebra a vértebra, colocando primero rectas las de la cadera, zona lumbar, zona dorsal, recoloco bien los hombros y la cabeza. Es muy importante ahora cuando subimos la cabeza tener cuidado porque la mayoría de las veces sin querer vamos a subirla y quedarnos mirando hacia arriba. Y recordad que tiene que estar ligeramente en descenso. Pues vamos a seguir haciéndolo. Colocamos buena posición, tomamos aire, crecemos, soltamos, bajamos la barbilla y desde aquí vértebra a vértebra. Una vez abajo, tomamos aire, soltamos, deshaciendo. Colocáis bien los hombros y por último la cabeza en ligero descenso. Tomamos aire, crecemos, soltamos. Recordar mantener esa tensión en el cinturón abdominal lumbar para proteger nuestra espalda. Tomamos aire aquí abajo, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Recordad que la barbilla tiene que mantenerse pegada al pecho desde el principio. Tomamos aire, soltamos, hasta el final del movimiento. Sigo subiendo con ella pegada, recoloco hombros y luego la barbilla, pues siguiendo el movimiento de la columna mientras se va enderezando. Vamos con una más. Tomamos aire, soltamos. Tomamos aire, soltamos. Muy bien, vamos con el siguiente movimiento. El siguiente movimiento, voy a acercarme un poco más a la cámara para que se vea mejor. Va a ser un movimiento con nuestros hombros. Nosotros lo haremos estando de pie normal, en esa posición perfecta. Lo que haremos será tomar aire y vamos a rotar nuestros hombros, ¿vale? Yo tomo aire, voy a echar mis hombros hacia adelante, encorvando un poquito la parte alta de nuestra espalda, suelto aire hacia atrás, sacando un poco pecho, ¿vale? Como si estuviésemos hinchando. Lo hago lateralmente para que lo entendamos. Desde aquí, tomo aire, hago esa especie de semicírculo, ¿vale? Tomo aire, suelto aire. Tomo aire, veis que me encorvo un poco hacia adelante, suelto aire. Vamos a ir, tomo aire, suelto aire. Tiene que subir bien el hombro. Pues vamos a hacerlo desde aquí. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto.
tomo aire, suelto, y una vez más, tomo aire, suelto. Muy bien, vamos ahora con el siguiente ejercicio. Lo que vamos a hacer es círculos de brazo. Estando de pie, ¿vale? Vamos a ir con nuestros brazos haciendo círculos. Lo que voy a hacer es, voy a tomar aire, llevando los círculos hacia atrás, hacia arriba, estos brazos, y cuando llego a la parte más alta, soltamos. Vamos a ir manteniendo esta distancia, como si tuviésemos una pelota. Lo más importante en este ejercicio es intentar que el resto de nuestro cuerpo esté totalmente quieto, que no se mueva en absoluto. Vamos allá. Tomamos aire, soltamos en la bajada. Como veis, mi tronco, mi cabeza, mis piernas no se están moviendo y son solo los brazos los que se mueven. Podéis ayudaros apretando bien vuestra zona abdominal, lumbar, llevando bien vuestro ombligo hacia la columna para mantener esa tensión, proteger vuestra espalda y a la vez no mover nuestro tronco. Tomamos aire, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Tomamos, soltamos. Uno más, tomamos, soltamos. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente tramo de ejercicios.